Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de administración. La materia es introducción a la administración en los servicios de enfermería. Así que bueno, vamos a empezar hablando un poquito de los antecedentes históricos. Mi nombre es Miguel Ángel Peñarrocha, soy profesor de enfermería. Estamos en la Universidad y Salud, ¿sí? Bueno, vamos a ir de a poquito. Etapas en la historia del pensamiento administrativo. Recordemos que hay una etapa empírica, está la teoría general de la administración y la administración contemporánea, ¿sí? Referido a la administración empírica, tengamos en cuenta que tiene que ver con esto de la antigüedad, donde no existía la escritura, donde todas las formas de conocimiento eran transmitidas a través de la oralidad, ¿sí? Siendo que por eso es empírico, a través de la práctica, a través de la observación, a través de todas estas cuestiones como práctica de observación, es que vamos descubriendo lo que es la administración empírica, ¿sí? Hay muchas cuestiones a tener en cuenta, como esto del hombre antiguo, ¿no? Que va transmitiendo, ubicándose en distintas zonas, en distintos lugares, al principio como recolector, como pueblo nómada, ¿sí? Que se va trasladando a un lugar donde hay distintos recursos materiales o recursos naturales, ¿no? Sería. Entonces ahí toma el agua, toma los peces, toma las bayas, las nueces, frutas, todo lo que pueda llegar a encontrar, lo hace propio, lo utiliza para su alimentación. A veces también tenía ganado, que el ganado iba de un lugar a otro junto con ellos. Cuando se acababan los recursos naturales de un lugar, iban y buscaban otro lugar. Después de un tiempo de ocurrir esto, empezaron a ver lo que serían los asentamientos, ¿sí? Asentamientos o pequeños pueblos donde se ubicaban las personas y donde empezaban a formar los pueblos, ¿no? Los pueblos, las tribus, y habían distintos pueblos en distintas ubicaciones. Estos a la vez producían bienes, servicios que eran intercambiados en las distintas naciones, ¿sí? Bien, bueno, más o menos vamos hasta ahí, origen y evolución. Los grupos, todo grupo tiene necesidad de subsistir, para ello debe adaptarse, debe conocer otros grupos con quienes puede compartir, podría ser creencias, alimentos, formas de vida, eh, formas de subsistencia, ¿sí? Hay pueblos específicos que, por ejemplo, eran ganaderos, agrícolas, tenían una forma de vida agrícola ganadera, ¿sí? Y otros pueblos que por la zona donde vivían, como zonas eh, de puerto, zonas de mar, se ocupaban de la pesca. Entonces muchas veces estos pueblos intercambiaban sus productos, ¿sí? Bueno, ahí hablamos de hombre primitivo, ¿no? Alrededor del 3550 antes de Cristo, nace la escritura, específicamente en la Mesopotamia, ¿sí? Y aparece un sistema completo que tiene caracteres pictográficos, ideográficos y fonéticos. Ahí es donde nace lo que llamamos la escritura. A través de eso ya, si bien coexiste con la oralidad, con la transmisión del conocimiento a través de la oralidad, surge este nuevo método de comunicación que es a través de la escritura, ¿sí? Tenemos como continuación del hombre primitivo, tenemos los olmecas, que fueron los primeros en poseer documentos escritos, ¿sí? Y bueno, habla también del hombre cazador, que era nómada, lo que estábamos nombrando anteriormente, que recolectaban frutas, bayas, nueces y cazaban animales y pájaros como parte de su alimentación. Gordon Childe, en su obra Los orígenes de la civilización,
mencionó que las personas aprendieron a actuar en compañía y cooperando para sobrevivir ante el ambiente hostil. Imaginemos un ambiente hostil donde la naturaleza era muy agresiva, ¿no? Donde habían animales peligrosos, y bueno, el hombre tenía que aprender a defenderse de estos animales de forma tal que debiera hacerlo en conjunto con otros grupos de personas para poder defenderse, para poder adaptarse también a climas áridos, a climas secos, donde había las inclemencias del clima, del medio ambiente, eran muy fuertes y eran muy devastadoras para la vida del ser humano, ¿sí? Entonces el ser humano se fue adaptando a todo eso. ¿Cómo se fue adaptando? A través del trabajo con distintos grupos, ¿sí? El hombre primitivo, continuamos con lo del hombre primitivo, la necesidad de compartir, asociarse, ¿sí? Esto del intercambio, de los grupos, seguimos más de lo mismo. Se crearon organizaciones humanas, ¿sí? Y ahí surge la administración empírica. A través de las organizaciones humanas podemos decir que surge este tipo de administración. La sociedad egipcia es una sociedad, si bien es de la antigüedad, pero bueno, ya tienen principios de lo que es la administración con las distintas castas o grupos sociales, ¿no? Desde el emperador a la nobleza, ¿sí? Considerada nobleza en aquellos tiempos, y lo último del eslabón de los egipcios, que eran los esclavos, ¿sí? La sociedad hebrea también forman parte de lo que es la comunicación, ¿sí? Se conoce la autoridad de línea, que es la relación que un superior ejerce directamente sobre un subordinado. Esto ocurre también en enfermería, ¿no? Esta autoridad que baja a través del organigrama, bajan órdenes desde un nivel superior a un nivel inferior. Continuamos con las sociedades hebreas, y aparece el principio de excepción, que es un sistema de información que presenta sus datos cuando los resultados son verificados en la práctica, son divergentes o se distancian de los resultados previstos en algún problema. Esto ocurre, ¿no? Cuando uno calcula que va a ocurrir algo de determinada forma, pero ocurre de otra, ¿no? Imaginemos una situación donde decimos pensamiento, ¿no? Desde la enfermería, desde lo habitual del trabajo de enfermería, donde decimos, bueno, tengo cierta cantidad de pacientes para los cuales tengo cierta cantidad de enfermeros, hago una distribución, digamos una sala de terapia intensiva donde puedo llegar a tener 10 pacientes, 10 sujetos de atención y 5 enfermeros, bueno, los distribuyo 2 pacientes, 2 sujetos de atención para cada enfermero, y resulta que cuando llega el momento de atender estos pacientes, me faltaron 3 enfermeros. Entonces me quedan 2 enfermeros para 5. Bueno, ahí está esto del principio de la excepción. Yo calculo algo, digo, bueno, esto va a ser de esta forma, lo tengo establecido así, pero después me encuentro con que hay otra realidad. Bien, después, bueno, continuando con las sociedades hebreas, la Biblia habla a través de Moisés, a través del establecimiento de las leyes, ¿no? Que vienen a través de unas tablas, que estas tablas son reglas a la vez, ¿sí? Ahí podríamos hablar de un tipo de regla, de leyes, de normas establecidas, ¿sí? Ya desde ese entonces. Hay aportaciones de filósofos como Sócrates, que transmite a sus discípulos la importancia que tiene la armonía y la organización para lograr los objetivos. Los objetivos no son fáciles de conseguir, mayormente para lograr objetivos tenemos que tener una organización adecuada y que esta organización trabaje de forma armónica, ¿sí? Si logramos que esté todo organizado y todos trabajen de forma armónica, vamos a lograr los objetivos. No olvidemos que los principales objetivos que queremos lograr
están orientados a el bienestar del paciente, ¿sí? Bueno, después hay algunas diferencias. Todo esto ya lo venimos hablando, lo venimos hablando en la clase de hoy, en el encuentro de hoy, que tiene que ver con la administración pública, la administración privada, cómo podemos lograr algunas cuestiones, tanto en ámbito público como en ámbito privado. Estábamos hablando de cómo podemos conseguir una computadora, si es que en el privado mayormente la tenemos, no se nos ocurriría conseguir una computadora a través de sacar dinero de mi bolsillo y comprarla. Quizás eso en el privado, en el público, alguna de ustedes me decía que tampoco en un público, pero bueno, muchas veces uno hace nota tras nota y no se puede conseguir, y llega un momento donde uno dice, bueno, voy a ver si hago un sorteo o busco alguna forma de que haya alguna donación para poder tener algún elemento de trabajo que es indispensable, ¿sí? Bien, después habíamos llegado también a las teorías del liderazgo, cómo ser un buen líder en realidad no es el líder que dice que todo sí, que les da francos, que les da premios, que les da esto, no. Una persona que pueda guiar adecuadamente a las personas, a las personas que están a su cargo, y puedan conseguir en forma conjunta el logro de determinados objetivos, ¿sí? Objetivos institucionales que mayormente debieran estar orientados al bienestar del sujeto de atención. La monarquía o gobierno de un solo se relaciona con el liderazgo autocrático, un tipo de liderazgo que es el autocrático, es cuando el líder se posiciona como de forma superior o muy arriba del otro y dice lo que se tiene que hacer y el resto nada más tienen que obedecer, tienen que hacerlo directamente y no les da otra opción. Bueno, está la aristocracia o gobierno de una élite que se relaciona con la oligarquía. Ahí ya no es uno solo el que manda, sino ya hay un grupo. Que bueno, ahí estaríamos hablando de la oligarquía o aristocracia. Y después aparece la democracia o gobierno del pueblo, donde son todos partícipes de la toma de decisiones, donde todos pueden decir, bueno, podemos hacer esto, y es aceptado lo que dice el otro y consensuado a través de todo el grupo. Otro tipo de gestión que aparece, o organización, es la del cristianismo. Aparece, bueno, la religión católica, que surge hace siglos y bueno, sigue en la actualidad incluso. Hay una estructura lineal, que hay una bajada de algo superior y bueno, baja hasta algo inferior. El caso del Papa, que sería la mirada quien dirige el mundo de la religión católica, ¿sí? Como máxima autoridad, y es una autoridad incluso considerada autoridad divina, como también en la antigüedad, en el caso de los reyes, como una figura autocrática, ¿sí? Impuesta por designios divinos. Ese sería el caso del Papa dentro de la religión católica. Bien, después aparece la teoría general de la administración, se inicia con la Revolución Industrial en el año 1776. En este periodo que inició la escritura con temas de administración y durante el cual se presentaron en el panorama mundial distintos pensadores y administradores que propagaron estas teorías, la teoría general de la administración. Bueno, ya habíamos hablado de la Revolución Industrial, yo les había recomendado la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Aspectos de la Revolución Industrial a tener en cuenta: la mecanización de la agricultura a la hora de retirar los cultivos a través de mecanismos para no depender tanto del ser humano, sino más bien de una sola persona que dirija una máquina y que pueda hacer una recolección de determinados productos agrícolas, ¿sí? Aplicación de la máquina o la maquinaria a la industria,
el desarrollo de fábricas para hacer producciones masivas de determinados productos, de determinados bienes, ¿sí? Utilización de los transportes y el desarrollo de las comunicaciones, utilización de la electricidad también, invención del dínamo y la máquina de combustión interna. Otros aspectos de la revolución industrial a tener en cuenta es la utilización de máquinas automáticas. Mucho de esto lo van a ver también en la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, ¿sí? Nuevas formas de organización en sistemas capitalistas de producción en masa, rápido y de calidad. Ahí esto está en contraste con el trabajo del artesano, ¿no? El trabajo del artesano, que es un trabajo delicado, que se hace de a poco, con mucho tiempo de elaboración y producción prácticamente original, a una producción en masa de forma rápida, ¿sí? Habla de calidad también. Innovación en la tecnología y necesidades de organización del esfuerzo colectivo. Aportaciones de los administradores. Dentro de los administradores se encuentran las aportaciones de los cameralistas, que eran un grupo de administradores públicos e intelectuales de la nación alemana y austríaca. Fueron influenciados por los principios de la escuela de la economía francesa, aceptaron la premisa de que el desarrollo de un Estado dependía de su riqueza, pero enfatizaron que la administración era el modo para lograrlo. Esto tiene que ver un poco, ¿no?, con los países ricos. Es más, nuestro país es un país rico, con mucha materia prima, y muchas cuestiones, pero bueno, falta esa cuestión de la industrialización, de la elaboración del producto para después ser comercializado, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esto del país rico. Sí, puede ser un país rico, pero y con mucha materia prima, con muchos productos, pero si no tiene una administración adecuada, no se va a poder lograr esa riqueza que sea transmitida a la población en general. Ahí estaría esta cuestión de la riqueza para unos pocos, ¿sí? Y el pueblo es como que quedaría pobre. Tengamos en cuenta el caso de nuestro país, que es un país rico, un país con mucho potencial, pero con mala distribución de las riquezas, ¿sí? A veces digo malo o bueno, siempre digo que no hay que decir malo o bueno, sino que podríamos hablar de inadecuado, ¿sí? Bien, los principios de la administración propuestos: tenemos la especialización, selección y desarrollo de subordinados, establecimiento del puesto de contralor en el gobierno y la simplificación administrativa. Teoría general de la administración. Cuenta en su historia con las aportaciones de administradores públicos, administradores de empresas, científicos y estudiosos del tema. Todos estos sujetos, todos estos actores han ido incorporando información o datos a lo que es la teoría de la administración, ¿sí? Tanto científicos, administradores de empresas, estudiosos del tema, ¿sí? En Estados Unidos, la contribución de empresarios y de organizaciones como la Society for Advancement of Management y la American Management Association son notables en el campo de la administración productiva. Esto después pueden un poco googlear, un poco buscar este tipo de organizaciones, ¿sí? Para tener una idea más acabada respecto del tema. Tengan en cuenta que, bueno, esta clase la estuvimos hablando, pero no se llegó a grabar adecuadamente, por eso estoy haciendo una grabación aparte, un poquito más rápida, como para que lo tengan y lo puedan trabajar, ¿sí? Después les comparto igual el PowerPoint. Evolución de la administración en América Latina. Fenómenos como la globalización, esto de la globalización, de que un producto se puede trasladar a otra parte del planeta, ha favorecido también el traslado de mercadería, la comercialización, el aumento de los capitales, las riquezas de algunos países que quizás no tienen un determinado producto para producirlo, para desarrollarlo en sus naciones, pero pueden pedirlo en otro lado. Esto es gracias a la globalización
la modernización en las comunicaciones. Cuando hablamos comunicación, no solo hablamos de verdad de un teléfono, sino del traslado de los productos a través de barcos, a través de aviones, ¿sí? Bien, continuamos con la evolución de la administración en América Latina. Las diferentes culturas sociales, políticas y económicas han influido en la evolución de la administración en los países de América Latina. Las aportaciones más importantes se han desarrollado en Europa, Asia y Estados Unidos, lo que ha generado, bueno, el crecimiento de sus naciones, ¿sí? Muchas de esas teorías de administración han sido trasladadas o han intentado utilizarse en América Latina. Definiendo las distintas etapas del desarrollo económico, hablamos de una etapa preindustrial, una etapa industrial y una etapa postindustrial. Bien, continuamos, ¿no? El paso de una sociedad industrial a una postindustrial se produce cuando se mide la calidad de vida con base a los servicios públicos, como salud, educación, recreación. Si mejoramos estos servicios, como ya sean la salud, la educación, la recreación, gracias a la utilización de una sociedad industrial, podemos decir que estamos en el pasaje entre una sociedad industrial a una sociedad postindustrial, ¿sí? Es esto que es considerado de gran relevancia y gran importancia, la educación, ¿sí? La educación y la salud. Si hay una adecuada educación, una adecuada salud en una población, en una nación, podríamos decir que hay un desarrollo económico adecuado, ¿sí? Entonces ahí tenemos que repensar un poco nuestra nación, ¿no? Cómo es la salud en nuestra nación, cómo es la educación, ¿sí? Si consideramos que son adecuadas, podríamos decir que estamos ante un desarrollo económico correcto, adecuado. Si no es así, bueno, habrá que ir trabajando desde lo más bajo hasta lo más alto para lograr mejorar esto, ¿sí? Muchas veces consideramos que estas cuestiones están abarcadas a través de las esferas más altas, de las esferas políticas. Podemos dar nuestro pequeño aporte, ¿sí? Esto también de que los países de América Latina muestran escenarios complejos, coexisten las tres etapas del desarrollo, ¿no? La preindustrial, la industrial y la postindustrial, dependiendo del país. En realidad, mayormente están las tres etapas dentro del mismo país, ¿sí? Y ahora vamos a ver finalmente, como para terminar esto, un pantallazo de las distintas etapas en algunos de los países de América Latina. En México está la etapa preclásica, que va del 2300 al 1 después de Cristo, la clásica que va del 1 después de Cristo al 1000 después de Cristo, y la posclásica que va del 1000 al 1521 después de Cristo. La etapa preclásica se caracteriza por la aparición de la agricultura, ¿no? En contraparte con una actividad recolectora, esto del hombre primitivo que era recolector, nómade, a la agricultura, agrícola ganadera podría decirse también, ¿no? Ahí se construyen pueblos, lugares donde se favorece el intercambio de productos y a la vez aparece esto de la ruta mercantil, de llevar a través de las carretas en aquel entonces, de un pueblo a otro, distintos productos para ser comercializados en distintos pueblos, ¿sí? Y se hacen intercambios. La etapa clásica, en la época clásica aparecieron las grandes ciudades mesoamericanas, y ahí las nombramos: Teotihuacán en el altiplano, Tajín en el Golfo, Pátzcuaro en el occidente, bueno, distintas regiones en la etapa clásica. La etapa posclásica surgen los toltecas, bueno, el pueblo prehispano más conocido, los mexicas, los nahualtlacas, son distintos pueblos mexicanos que aparecen en la etapa posclásica.
Después, hablando de otra nación, Panamá, que se encuentra en Centroamérica, coexisten las tres etapas en este país, ¿no?, del desarrollo. Bien, hay riquezas en este país, hay riquezas naturales, en su región, hay turismo, hay riquezas ecológicas, actividad del canal con exportación e importación, y bueno, tiene un complejo sistema financiero. Otro país de la región es Chile. Hay una evolución forzada del desarrollo económico, pasa de una economía con base en la exportación de recursos naturales a telecomunicaciones y recursos financieros. Y bueno, tengamos en cuenta esto, Chile, al igual que Argentina, se encuentra alejada de los centros políticos y económicos. Sin embargo, tiene un gran fortalecimiento económico y una gran presencia a nivel internacional. Brasil, otro de los países, es considerado como la primera economía de América Latina y la tercera de América y la 11ª del mundo. Fíjense en cómo se considera la economía de Brasil. Las exportaciones brasileras superan los 135.000 millones de dólares y sus principales convenios son con el Mercosur, Estados Unidos, la Unión Europea y China. Y bueno, finalmente nuestro país tiene una base en el aprovechamiento de recursos naturales y un sector orientado a la exportación agrícola. Se combina con una base industrial diversificada. Los conflictos, bueno, ahí esta cuestión del conflicto político, económico, los distintos cambios de partidos políticos en el poder, esto hace, bueno, que la economía se vea un poco complicada, ¿sí? Así que bueno, es una economía emergente que está con muchas dificultades. Bueno, habrá que ir resolviendo determinadas cuestiones. Yo no me meto en política, no. Así que bueno, quedémonos con esta idea, trabajemos esto, después relean los PowerPoint, vean este video, si tienen alguna duda, igual me pueden ir escribiendo, me van preguntando, y bueno, lo vamos charlando. Así que bueno, muchísimas gracias por estar, por ver la clase, y bueno, nos estamos viendo el martes que viene. Saludos.